Bueno, reflexionando un poco en la palabra que el Señor me va a permitir compartir hoy, creo mucho que en el lenguaje nuestro cristiano a veces mencionamos la palabra desierto, ¿cierto? ¿Sí ha oído esa palabra desierto? Pregúntele al que está a su lado, ¿ha pasado por desiertos? Y entonces le dirá, no, mi vida es un desierto. No, no diga eso. Su vida no puede ser un desierto, o sea, no puede serlo, porque la promesa de Dios es que en algún momento vamos a reverdecer, ¿cierto? O sea, la promesa de Dios es que yo no puedo vivir en un desierto para siempre. Tengo que salir adelante y la verdad la promesa es una tierra prometida, ¿cierto? Pero hay momentos en los que pasamos por momentos de desierto, en los que no se ven frutos, en los que se siente soledad. Y quiero decirle que en la palabra hay una persona muy particular en los desiertos, y era Juan el Bautista. Entonces quisiera que usted abriera su Biblia en el libro de Mateo capítulo 3, por favor, y fuera conmigo a este texto. Bueno, yo le puse un título, Un clamor en el desierto, pero si quieres vamos primero a esa primera cita bíblica. Mire esto es muy lindo y muy particular. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. O sea, uno puede recibir una predicación en un desierto, o sea, de hecho creo que es necesario. Para darle una pequeña explicación de esto, pregunta de Biblia, el último libro del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Diga Malaquías. El que digo Zacarías se va, no mentiras, no, o sea, no es ese, es Malaquías, diga Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y después de ese libro, a este capítulo pasaron 400 años, diga 400 años. O sea, durante 400 años en la tierra, un silencio de Dios. O sea, Dios no mandaba profetas, Dios no mandó señales, todo fue un silencio. Ahora, quiero aclararle que no es un silencio como el que creemos que se fue Dios a gobernar otro planeta. No. Dios siempre ha estado. La mano de Dios siempre está en nuestra vida, así haya un silencio. Pero llega un momento en que el silencio se acaba y Dios envía a una persona como Juan el Bautista a predicar en el desierto, porque si usted desatiende las cosas 400 años, pues va a encontrar un desierto. ¿Sí o no? Y mire lo que significa Juan. Juan significa fiel a Dios o el favor de Dios. Severo nombre, ¿no? ¿Cuántos Juans hay aquí? Juans. Ahí hay un Juans. Juans. Juan significa fiel a Dios. O sea, esto es algo que debemos tener en nuestros desiertos, mantenernos fieles a Dios. A veces las personas toman el pretexto del desierto para serle infiel a Dios. Y no, pues estoy en el desierto y rompo cobijas con Dios, no más. Recuerdo mucho que a veces los jóvenes o las personas buscan un pretexto para decir no voy más con Dios. Entonces fui a la iglesia, iba por el pasillo y Claudia no me saludó porque se distrajo con Carolina y... No, o sea, no tengas un pretexto para ser infiel con Dios. Mejor dicho, es que esas iglesias porque Claudia no me saluda. Perdón, Claudita, ya todos con Claudita y era ella, no. Pero es necesario que nosotros tengamos un corazón sano y que en los momentos difíciles no nos vayamos al mundo. ¿Hemos vivido pruebas? Claro que sí. Y puede que sigan viniendo momentos de dificultad, pero nunca es un pretexto para serle infiel a Dios. ¿Y en dónde predicaba? En Judea, o sea, es un tiempo de reconocer a Dios. Diga el que está a su lado, reconoce a Dios. Porque entonces nos sucede lo contrario. Entonces vivimos un desierto, un momento difícil y nos olvidamos de Dios. Inmediatamente tenemos que reconocer que Dios siempre está. Yo recuerdo que el Señor a mí me sostuvo con un versículo durante mucho tiempo. Recién murieron mis padres, Dios me regaló un salmo que dice, aunque padre y madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. O sea, usted puede vivir la soledad más grande, pueden echarlo del trabajo de la manera más horrible, puede quedarse sin hijos, sin papá, sin mamá, sin casa, pero siempre reconozca a Dios. Dios siempre está. Nunca es una opción serle infiel a Dios. Y el siguiente, porfa, el siguiente versículo dice, ¿qué decía Juan? Decía arrepentidos, diga el que está a su lado, arrepentidos. Pero dígalo como lo diría Juan el Bautista en el desierto, arrepentidos.
Porque es que usted de pronto a veces le dice a sus hijos, mijito, pues arrepiéntase, de pronto Dios tiene misericordia. No, a veces hay que hablar como Juan. A veces hay que coger el micrófono y decir, arrepentidos. Y así la gente como, ay, Señor, sí, está bien. Si no es por la convicción, es por el grito, pero por algo me arrepiento. Dice, porque el reino de los cielos, ¿qué? O sea, es un motivo lindo para arrepentirse, que el reino de los cielos está cerca. Dice, pues este es aquel, ya empieza a hablar de Juan, dice, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí hay algo muy lindo en estos dos versículos, 5 cosas que se hablan en un desierto. Vamos a ponerlas y yo se las voy a enseñar. La siguiente, por favor. Dice, primero, arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que uno tiene que buscar cuando está en un desierto? Porque por algo está uno en un desierto. Díganle al que está a su lado, por algo. Miren, hay un texto muy lindo en el libro de Proverbios que dice, como el gorrión en su vagar, así no existe maldición que no venga sin una causa. Mire, borremos de nuestro lenguaje el, pero ¿qué será? ¿Pero por qué? No, por algo. Algo pasó, algo hice, algo abrí mi puerta, en algún momento permití algo en mi vida para yo estar pasando un desierto. Yo, mire, de las cosas que más bendicen mi vida hoy en día es mi relación matrimonial. Mi matrimonio es re lindo y quiero causarle un poquito de envidia, así que le voy a decir de nuevo re lindo. Diga al que está a su lado, el matrimonio del pastor es re lindo. Es que yo los veo como que empiezan, uy, no, qué tan chévere y tan lindos ahí. Mi matrimonio es re lindo, yo le agradezco a Dios por mi esposa, por los hijos que me dio, por el hogar que tengo, pero el Señor nos ha dado un ambiente muy lindo, o sea, en nuestro hogar hay mucha paz, nos sentimos muy contentos en el hogar. Soy de esas personas que ya quiero estar en casa, o sea, yo mejor dicho, voy a predicar rápido, ¿sí? Ay, no sé, ay, sí, pastor, porque me gusta, porque quiero ir a mi casa a tener esa paz de Dios, pero cuando veo matrimonios que pelean, que hay conflicto, que no se hablan, que hacen ley del hielo. ¿Ha hecho ley del hielo alguna vez? ¿Sale? Pues no me toque, no me hable, mejor dicho, duerman en la sala. Cuando pasan esas cosas dentro del hogar, yo digo, algo pasa. Y la mejor respuesta es arrepiéntase. Usted de pronto descuida a su esposa y su esposa está brava porque usted la descuida. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues arrepiéntase. O sea, que creo yo que el evangelio de Dios es de reconocer, esta palabra, reconocer que hemos pecado. O sea, que en algún momento hicimos algo que rompió, que hizo, y acá, en algún momento usted, ay, permití esto y pum, por ahí se fue, se abrió una puerta, me fui al abismo. Porque es importante que el primer paso en el desierto, ese arrepentimiento, es como reconocer. O sea, mire, dice, arrepentimiento significa metanoia, cambio de mentalidad. Hay un texto en Romanos que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente. Dígale al que está a su lado, renueva tu mente. Arrepentirse es renovar mi mente. Arrepentirme es creer que algo que estaba bueno no está tan bueno. Arrepentirme es creer que algo que hice bien no estuvo tan bien. Escúcheme bien esto, vuelvo a mi matrimonio. Yo voy a cumplir en febrero 5 años. 5 años. Tremendo. Ya me han salido unas canitas por ahí, pero no son del matrimonio. Y me impacta mucho, escuche bien esto, que algo muy lindo del matrimonio es casarte con una persona que muchas veces piensa diferente o ve algo que tú no ves. Entonces resulta que tú haces algo malo y ella te dice, oye, ¿hiciste esto? Y yo, ¿y qué? Pues que eso no está bien. ¿Y por qué? Porque no está bien. Y pues uno empieza, déjame te explico por qué no está bien. Y empieza uno a entender que es eso, cambia tu mente. O sea, eso que creías normal no es tan normal. A veces como hombres de pronto llegamos a la casa y somos fríos. Y de pronto alguien te tiene que decir, oye, ¿qué? ¿Por qué llegaste así? Eso no es normal. No es normal que haya conflictos, no es normal que haya peleas, no es normal que se dejen de hablar entre familiares, no es normal que los hijos lleguen tarde y no hablen con los papás, no es normal que no haya comunicación,
No es normal que a mí me la hagan 1, 2, 3 veces y que yo siga como si nada. No es normal tener una relación de noviazgo en fornicación. Y por eso te digo que es un cambio de mentalidad. Y a veces Dios envía a alguien a decirte, oye, quiero decirte que esto está mal en tu vida, esto no se ve bien o esto no va conforme a la palabra. Y la actitud que tenemos que tener es, oiga, si debo cambiar mi mentalidad, debo renovar mi manera de pensar. Aquí en el ministerio, y sobre todo nosotros que trabajamos con jóvenes, a veces es un desafío, porque a veces nosotros los jóvenes llegamos con unos conceptos muy arraigados de donde nos criaron o del mundo. Por ejemplo, un pensamiento muy normal que tenemos los jóvenes en el mundo es que podemos tener novia cada vez que queramos, o a la que usted quiera, o a la que usted pueda, o como quiera. Y cuando uno llega al Señor y te dicen, oye, no, espera, guárdate para una, espera los procesos, espera el tiempo, espera las señales, hazlo de una manera correcta, eso no es nada más que renovar la mente. Eso es nada más que yo estaba pensando esto y hacía lo que quería y ahora renuevo mi mente y pienso de esta manera muy diferente. ¿Qué diferencia hay en mi mente? Diga el que está a su lado, en mi mente. Por eso lo primero que Juan les predicaba, casi que parafraseado, ¿por qué no cambian su manera de pensar? Porque el pensamiento que tienen hoy es contrario a lo que Dios quiere. El pensamiento que tenemos hoy lucha con Dios y por eso tu hogar está destruido, por eso las cosas no se dan, por eso no fluyes, por eso no has podido tener una relación de parte de Dios, no has podido formalizar un hogar, porque mientras tengas esos pensamientos no vas a poder avanzar, no se puede. ¿Qué más decía él? Esto es tremendo. Bueno, yo lo leo acá. El reino de los cielos se ha. Entonces, cuando estemos en un desierto, acerquémonos al reino de los cielos. Es la primera opción. Mire, hay un testimonio muy lindo que el pastor nos ha compartido de un predicador en China. Entonces, él predicaba en China y había salvación y había un movimiento muy lindo en China. Y la iglesia estaba avivada, pero pues igual la iglesia era perseguida, entonces les tocaba esconderse y todo. Un día tomaron preso al predicador. ¿Qué pasó? ¿Cuántos dispuestos a estar presos hay aquí por el Señor? ¿Se imagina usted que un día, pongamos Gabriel, se anime a la Plaza de Lourdes y empiece a declarar, yo declaro que este barrio Chapinero es consagrado para Dios y reprendo todo espíritu homosexualismo y lesbianismo y cae ahora y yo creo que este barrio le pertenece a Dios, así Gabo todo valiente. Y todos, ay, que Gabo en redes, ay, el grupo de Global, que Gabo está en Chapinero predicando, vamos. Y todos llegando a Chapinero y cuando llegamos a Chapinero la policía tiene a Gabo ahí. ¿Para dónde va Gabo? No, me llevan preso por predicar contra el pecado. Y entonces me impacta mucho esto porque eso es acercar el reino. A veces tenemos que estar dispuestos a estar presos por predicar la verdad y por decir lo que no es correcto. Y escúcheme bien esto, debemos acercar el reino de Dios a la gente. Dígale al que está a su lado, acércale el reino de Dios a la gente. En un desierto, escúcheme bien, en un desierto tenemos que acercar el reino de Dios a la gente. Y bueno, le estaba contando lo del pastor chino. Y entonces resulta que de una iglesia en Estados Unidos empezaron a mandar predicadores a China. Y como él estaba preso, entonces ellos empezaron a predicar en la iglesia y todo, y fueron a visitarlo a la cárcel. Y entonces en la cárcel le dijeron, oye pastor, pues estás aquí en la cárcel, pues no puedes predicar porque este es un país comunista. Entonces estamos orando para que se acabe el comunismo en China. Y entonces el pastor les dice, no oren por eso. Porque gracias al comunismo la gente se está arrepintiendo y volviéndose a Dios. ¿Y qué es más importante? ¿Que no haya comunismo o que la gente se vuelva a Dios? Y si tenemos que vivir persecución para que la gente se vuelva a Dios. Yo le quiero enseñar esto porque a veces nosotros nos acercamos al reino cuando vivimos pruebas. Cuando uno siente el matrimonio perdido es cuando uno dice, ay, tengo que buscar de Dios. Cuando uno siente que ya está por allá en el hueco, que lo robaron, que le metieron la escopolamina, que tomó droga y que no sabe quién es, y usted dice, dice, tengo que volverme a Dios. ¿Qué hago en este hueco, borracho, perdiendo mi vida? Sin dinero, sin familia, sin amigos, perdiendo a mi esposa o a mis hijos. Porque es que a veces vemos el desierto y cogemos y no quiero eso en mi vida. Me he dicho, no quiero leer el desierto. Pero quiero decirle que son momentos en los que uno reacciona y dice el Señor. Le voy a dar un ejemplo que está en la palabra, es la historia del hijo pródigo.
Se fue con toda su fortuna, lejos de Dios, lejos del Padre. Dice la Biblia que la gastó en rameras, en prostitutas, mejor dicho, se perdió. Y un día ya sin dinero, sin trabajo, sin nada, sin oportunidades, dándole de comer a unos cerdos, tenía tanta hambre que veía el calentado que le dieron a los cerdos y se antojó. Uy, eso huele tan rico, los cerdos comen tan rico. Y en ese momento, usted se puede imaginar la pobreza y la miseria para que uno vea la comida de los cerdos y uno diga, yo quiero de mi bocado. Y dice la palabra, y volvió en sí. Porque a veces necesitamos esos momentos para volver en sí. Usted pronto va en coche, cómodo, creyendo que va bien, y Dios coge, toca un poquitico, vaya ese 40 días en el desierto y vuelva para que usted venga y diga, oiga, sí, tremendo, yo me fui y me perdí de Dios. Necesitamos esos momentos, necesitamos momentos de quebrantamiento, necesitamos momentos de dificultad, necesitamos momentos de dolor para volvernos a Dios. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Yo conozco de Dios hace 24 años, desde los 6 años. Ya hizo cuenta, ¿sí? Gracias, tengo 30. Y mi mamá murió cuando yo tenía 17 años, 11 años después. Cuando ella muere y yo quedo huérfano, yo hago lo mismo que hace el hijo pródigo. Señor, eso está muy difícil. Tengo que volverme a ti porque sin ti no puedo. Y eran momentos difíciles para mí, pero fueron momentos que Dios usó para que yo me volviera al camino. Pastor, o sea, espere y hago cuentas, desde los 6 hasta los 17 usted en la iglesia, pero sin Dios. Quiero decirle que sí, viviendo un cristianismo light. Vengo, recocho, estoy, peco, salgo, entro. Y quiero decirle que tuve que vivir un momento desértico para acercarme al reino de Dios. Porque a veces, viviendo la prosperidad y viviendo la paz, a veces no lo hacemos. Nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestra vida. Y quiero enseñarle lo otro, acérquele al reino de Dios a otros. Porque pronto usted dirá, ay, pastor, yo tengo el reino de Dios, sí, pero ¿y otros? ¿A quién le estás acercando el reino de Dios? ¿A quién constantemente le estás diciendo, oye, ven, tienes que volver a Dios y tienes que vivir conforme al reino de Dios? Ese pensamiento del hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, ¿cuánta gente en Dios sí lo puede hacer y yo por qué no puedo? Tengo que volverme a Dios y decirle, oye, sí, he pecado, quiero andar contigo y caminar con Dios. ¿Qué más? Levantar un clamor. ¿Qué más se hace en el desierto? Se levanta un clamor. Mire, no hay oración más tremenda que cuando usted está en un desierto. Es impactante. Mire, yo me casé y como al año de casado tuve una prueba financiera muy dura, muy tenaz. Tanto así que, aquí un secreto, ¿no? ¿Usted conoce los supermercados Surtimax? ¿Sí ha oído alguna vez? Quiero decirle que en esa época conocí que en Surtimax los jueves es todo a 1000. Ya me va entendiendo, ¿sí? Entonces nosotros era martes y, ay, mi amor, hagamos tal compra. Y yo, el jueves, Aleja, el jueves, que es todo a 1000 en Surtimax. Y fue una prueba muy dura. Entonces yo me empecé a colgar con mi arriendo y con compromisos que tenía. Fue un momento muy difícil porque no estaba produciendo y pues los compromisos me estaban alcanzando. Y pues como me estaban alcanzando los compromisos, los cobradores también. Entonces la llamada, el teléfono, el número telefónico, eso que ya lo empiezan a llamar a usted de otro número telefónico para que no cuelgue. Pero ay, me estás llamando, sí, me di una cabina porque se me perdió tu número, pero aquí estoy, mi plata. Y entonces fue un momento difícil y yo recuerdo que pues me sentí muy oprimido y por más de que gracias a Dios siempre hemos tenido la palabra y la oración, pues fue un momento de opresión. Y recuerdo que levanté un clamor. ¿Qué levanté? Diga un clamor, diga al que está a su lado, un clamor. Y pues yo obviamente me postré, le lloré al Señor, le dije, Dios, un milagro, qué vergüenza con Aleja, 1 año de casados y ya en estas, no, pues por favor, ayúdame, Señor, levántame, multiplícame, abre puertas, Señor, o sea, no quiero vivir esto. Y pues recuerdo que me quebranté mucho porque pues era mi primer año de casado, no lo quería vivir así, la idea del primer año de casado era otra. Y bueno, tuve que postrarme y levantar un clamor. Porque a veces en esos desiertos, si uno no ora, entonces, ¿qué más hace? Señor, por favor, líbrame de este sentimiento que me hace mal de esa persona que no debía haberme enamorado. Pero no puedo, Señor, clamo a ti. Las mamás que tienen hijos que se han rebelado contra el Señor y la única es orar. Señor, pero ¿qué más le digo? Dios, solo
tú por favor, que en sueños se sueñe contigo. Que mientras duerme tú le unjas. Y entonces los hijos allá dormidos y la mamá pasa con el aceite a ungirle el pie. Que no se despierte, pero que se unja. Porque si no clamamos, entonces ¿quién? Miren una historia muy linda en la Biblia. Israel estuvo esclavo, 400 años. ¿Cuántos años? Israel estuvo esclavo 400 años. Y solo 400 años después de ser esclavos, clamaron. Cuando Dios se le aparece a Moisés, Dios le dice, bueno, Moisés, bien he oído el clamor de mi pueblo y he decidido descender para liberarlos. Esa es una linda enseñanza. O sea, ¿por qué Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo? Diga, porque el pueblo clamó. Diga, porque el pueblo clamó. ¿Sabe qué es lo que a veces uno deja de hacer? Deja de clamar. Y yo recuerdo mucho que a nosotros nos motivaban mucho a orar. Desde niños en colegio cristiano nos decían, vamos a orar y tómese de la mano y haga un listado de peticiones y vamos a tener tiempo de oración. Y yo recuerdo que los movimientos más grandes eran los movimientos de oración. Claro que había campañas evangelísticas y hacíamos cosas, pero lo que más hacíamos era orar y por todo orábamos. Entonces vamos a empezar esta clase de sistemas. Señor, hoy oramos por los computadores que no se apaguen y Señor, por favor, ayúdale a la profe a la clase. Y orábamos en todo momento y todo era un motivo de oración. Íbamos a interceder y la hojita de oración y los 10 por los que estoy orando, porque yo le quiero decir que si no clamamos a Dios, que lo puede hacer todo, entonces ¿cómo van a suceder las cosas? ¿Tienes un problema matrimonial? Clama. ¿Tienes un problema con tus hijos? Clama. ¿Estás orando por un milagro? Clama. Escuche bien, no le estoy diciendo ore, estoy diciendo clame. Creo que hay una gran diferencia porque usted ora, Señor, bendecimos estos alimentos, oramos por Colombia, que gane el partido de hoy y Señor, que haya un tiempo de paz en Colombia, amén. Eso es una oración muy linda. Pero clamar es desgarrarse por dentro y como Ana, Señor, si no me das esos hijos me muero. O sea, por favor, porque a veces solo oramos. Pero y clamar, ¿cuándo saca usted tiempo para cerrar su puerta y por allá gemir y que su familia esté en el comedor y diga, y su mamá por allá en el cuarto? Se escuchan solo alaridos por allá, gritos, como si estuviera luchando con Satanás. Está clamando. Es que el clamor es muy diferente a orar. Yo recuerdo mucho cómo oraba mi papá. Mi papá oraba y oraba. Quiero decirle que inclusive nos asustaba. Porque uno estaba en la sala, en el cuarto y por allá sabía, él cerraba la puerta y uno sabía, ay, se va a poner a orar. Y por allá uno estaba, pues, no estaba orando y él por allá adentro. Y uno, pero ¿qué estás luchando con el demonio? ¿Qué va perdiendo? Clamaba. Y ahora entiendo por qué clamaba tanto, porque éramos duros, tercos. A veces uno no quiere ceder y lo único es alguien que clame hasta que Dios visite la vida y diga, su mamá no me ha dejado en paz. Vengo a ver que usted se convierta porque usted no se convierte y su mamá está que clama y que clama y que clama. Lo he podido ver con mi hijo Benjamín. Benji ya dejó el pañal hace rato. Entonces le da chichi. Y le da chichi como a las 3 de la mañana a veces. Entonces él está en su cuarto porque ya duerme en su cuarto y yo estoy allá. Y entonces empieza, papá, chichi. Y él todavía no alcanza la taza. Entonces yo digo, y Señor, no, que se haga y yo mañana limpio, pero no quiero pararme. No me quiero parar. Y el niño empieza a clamar, papá. Y yo empiezo, el clamor puede más. Porque el clamor es incómodo. Yo se imagina a Dios por allá a las 3 de la mañana y usted, Señor. Mire, hay una historia muy linda en la palabra que dijo el Señor Jesús sobre el clamor. Él dijo, usted tiene un amigo y usted va a las 12 de la noche y usted empieza, amigo, tengo un invitado, tú no tienes pescado, pan, amigo. Y entonces el Señor dice, ese amigo se para y le dice, tome, no porque quiera darle a su amigo, por acallar el clamor. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces usted por allá incomode a Dios, o sea, incomódelo, clame, Señor, yo quiero un matrimonio de Dios hasta que tú me lo des y transforma a este hombre, a esta mujer, a estos hijos, o sea, algo sobrenatural hasta que mi clamor abra los cielos. ¿Usted cree que tiene poder para abrir los cielos? Sí, clame
clame, no se canse, no se agote. Mire, todos los viernes estamos aquí a las 5 y quiero decirle que ya pasamos de intercesión a clamor. A las 5 empezamos, ¿sí o no, pastor? Que mi pastor es mi coequipero. Y bueno, algunos más, aquí hay gente ficha clave en la intercesión y empieza uno a orar, pero ya no oramos como antes que, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, guíanos, y queda uno en silencio como, ¿qué oramos? Ya no, ahorita empezamos a orar y ponga esa batería, Señor, sopla el nuevo lugar desde allá. Porque si uno no clama, ¿cuándo se abrirá? Y yo soy de los convencidos que tenemos que empezar a clamar más. Y yo sé que vamos a conquistar todo lo que Dios nos ha dicho con un clamor especial. Ahorita que cantábamos, Señor, yo quiero tomar la victoria, pero con clamor. O sea, yo quiero tener una victoria en mi vida, pero la voy a clamar hasta para contar un testimonio. Yo digo, Señor, quiero pelearle algo a Satanás. Quiero saber que estoy jalando a alguien contra el enemigo hasta que yo le gane clamando. Amén. ¿Qué más se dice en un desierto? Se prepara el camino. ¿Qué se hace en un desierto? Se prepara, porque indudablemente tenemos que prepararnos para Dios. Diga al que está a su lado, tienes que prepararte para Dios. No podemos seguir como estamos. Tenemos que prepararnos. Tiene que haber una formación. Diga al que está a su lado, formación. Tenemos que formarnos en Dios. Tiene que haber un tiempo de preparar el camino para el Señor. Yo puedo prepararme. Dígale que está a su lado, yo puedo prepararme. Mira, hay dos tipos de personas que vienen a la iglesia. No se sienta mal si usted es una de las dos. El que el sábado desde que se levanta está pensando, voy a ir a la iglesia, me voy a bañar, voy a coger mi cuaderno, mi lapicero, mi Biblia, voy a llegar temprano para no perderme la adoración, mi sillita, vengo, me siento, caliento la silla, voy, saludo. Cuando el pastor dice salude a 5, yo saludo a 10. Hay ese tipo de personas. La otra persona es la que a las 3:50 está, no, y no vayamos. Escuchémosla por internet. Igual eso se ve igual y suena igual. Y como a las 4:05, ¿sabe qué? Vamos, camine. De pronto hay empanadas al final. Y al final llega usted ahí a la mitad de la palabra, listo, levántese a orar. Y usted se levanta y se va. Hay personas que se preparan y no se preparan. Hay personas que preparan su vida para Dios como quien tiene que preparar un examen. ¿Usted ha visto esas personas que van a preparar un examen? Empieza usted, hay de las dos personas, el confiado y el estudioso. El que se prepara coge hace 8 días y, no, mira, ya estoy estudiando. Esto es difícil, yo prefiero estudiarlo con tiempo, porque usted no sabe. Y empiezan a estudiar y está relajado que un día antes, pero yo ahí medio lo tengo claro, ahí yo le eché una ojeada a los apuntes, le tomé foto al tablero. Hay dos tipos de personas, el que se prepara para Dios y el que no se prepara, el que confía en sus talentos o el que constantemente está buscando de Dios. ¿Y qué más se hace en un desierto? Enderezamos nuestras vidas. Aquí decía, enderezad sus sendas. Y sí es necesario que nos enderecemos. Diga al que está a su lado, enderécese. Y de paso siéntese bien. Hay unos que escuchan la palabra como en un cine domo. Endereza tu vida. Porque me encanta que Juan fue enviado a decirle, oye, vas torcido. Y si no cambias eso, te vas a ir al abismo. O sea, vas mal. Vas mal. ¿Ha visto esos casos yo he escuchado casos de infidelidades de matrimonios que es crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Entonces empieza la relación re linda, pero de pronto después él ya empezó a dejar de ser detallista, llegaba tarde, se iba temprano, no peleaban, se alejaron, ya no hablaban, un día no vino, un día se fue, un día llegó borracho. Y cuando tú dices, algo va a pasar. O sea, en algún momento un engaño, una infidelidad, un dolor, porque no quiso enderezar el camino antes de tiempo. Eso es como cuando trabajamos, nosotros hace un par de años que trabajamos con los juniors y decíamos, va a entrar a la universidad, pilas. Y entonces los chicos entraban a la universidad y el primer semestre, listo, y fui a la iglesia. Y ya en el segundo por ahí empezaban a dejar de venir. Y para allá, a finalizar segundo y empezar tercero, ya no venían. Y me salí de la academia. Y pastor, yo puedo por ahora, en este semestre solo los sábados, es que cuente conmigo los sábados. Y empezaba uno a ver cómo cogían y venía la palabra, mira, te estás torciendo. Y Satanás va a venir y te va a meter un golazo. Y pasaban cosas malas.
Cuando uno dice, la gente tenemos la oportunidad de enderezar el camino. Siempre que usted vea algo, dígale a Dios, Señor, que no nos torzamos. Enderecemos el camino. Amén. ¿Está aprendiendo? Dígale al que está a su lado que ha aprendido estas 5 cosas. Dígale, 5 cosas. ¿Cuáles eran? Arrepentidos, dígale, arrepentidos. Dígale, cambia tu mente. Cambia tu mente. Lo segundo, acércate al reino. Dígale, acércate al reino. Lo tercero, clame. Quiero amigo de clamor, entonces cójale la mano y vamos a clamar juntos. Lo tercero, prepare el camino. Prepárese para el Señor. Y lo cuarto. Y lo quinto, enderezate. Dígale al que está a su lado, enderécese y de una vez siéntese bien. Amén. Lo siguiente es muy lindo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista. Mire lo que dice Mateo 3:4. Juan estaba vestido de pelo de camello. A ver, ¿quién trajo un saco de pelo de camello hoy? ¿Ninguno? Para este frío después. Tenía un cinto de cuero. ¿Quién trajo cinto de cuero? Hay una versión que dice que usaba calzoncillo de cuero. Tremendo. Le voy a explicar por qué el calzoncillo de cuero. Mire, le voy a explicar por qué el calzoncillo de cuero y al final vamos a vender unos calzoncillos de cuero. No, mentira, no. Alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. O sea, era fuerte escuchar una palabra de Juan en el desierto, un hombre vestido de pelo de camello, con calzoncillo de cuero. Sí, yo creo que si la Biblia dice que tenía calzoncillo de cuero era porque se sabía, o sea, en algún momento se promulgó. Y que comiera langostas y miel silvestre. Pero quiero enseñarle, ¿puedes poner la siguiente, porfa? Creo que ahí está la explicación. Esto significa 2 cosas. Primera, este tipo de vestiduras pertenecían a un llamado de profeta. Diga el que está solo, un llamado de profeta. ¿Usted sabe quién se vestía así en el Antiguo Testamento? ¿Quién sabe? Elías, diga Elías. El profeta Elías hizo 7 milagros. Mató 450 profetas de Baal degollados. Uy, pastor, terrible, terrible. Mire, hizo lo siguiente Elías. Le dijo a 400, haga de cuenta 450 profetas de Satanás. Y les digo, bueno, si Satanás es Dios, hagamos un altar ustedes, un altar yo, pero no le pongamos fuego. Que fuego descienda del cielo, que se encienda solo. Y entonces ustedes primero, y entonces ellos, los profetas malvados, cogieron el altar y pusieron los carneros ahí, empezaron a bailar, se cortaron con cuchillos, y esa vaina no se prendió. Y no se les prendió. Y entonces Elías los molestaba, eso, córtense más a ver si así prende. Den más gritos, decía Elías, y no. Y entonces Elías le dijo, listo, ahora yo voy a coger mi altar y le voy a echar agua, y le echó agua. Y dijo, por el Dios de Israel, y descendió fuego del cielo y se encendió el holocausto. Estamos hablando de un profeta que tenía el favor de Dios. Elías hizo descender fuego del cielo en un altar mojado. Y después cuando dijo, bueno, entonces estos eran mentirosos, y el pueblo dijo, sí, son mentirosos. Esto es muy importante. Estas vestiduras significan vencer las obras de la carne. La vestidura del profeta. Pastor, ¿por qué vencer las obras de la carne? Porque usted no escuchó que el profeta Elías tenía una gran casa y vestía lino finísimo. Eran unas vestiduras de sencillez, de humildad, de una persona que había vencido las obras de la carne. Esto le voy a dar una pequeña explicación de lo que es el hombre carnal contra el hombre espiritual. Los dos habitan en usted. Diga, ay, los dos habitan en mí. Diga, ay, los dos habitan en mí. Dígale que es a su lado, ay, los dos habitan en mí. Escúcheme bien, no se sienta mal porque, yo tengo algo de hombre carnal. Hay cosas de hombre carnal. Y versus el hombre espiritual. Mire, haga de cuenta que yo tengo aquí, es un ejemplo, ¿no? 2 perros de pelea. ¿Sí? Y entonces resulta que ahorita los voy a poner a pelear. Entonces yo digo, para que uno le gane al otro, a uno no le voy a dar de comer. Entonces a uno le doy buena comida y el otro no come en 3 días. Y los pongo a pelear y pues gana el que ha comido bien, ¿sí o no? De esto se trata. De que hay una pelea constante. La Biblia habla de Corintios de la lucha del hombre carnal, y en Romanos 8, del hombre carnal contra el hombre espiritual. Yo te hago una pregunta. Si tú los tienes a los dos, ¿quién gana hoy? ¿Quién gana? El que tú alimentes. ¿El carnal o el espiritual? El que tú estés alimentando. De pronto te das, pastor, el espiritual. ¿Seguro? Porque tú tienes que ver a cuál alimentas más. Pastor, entonces tengo que dejar de comer. No. ¿Tienes la siguiente, porfa?
Excelente. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el pecado y el alimento del hombre carnal. El hombre carnal tiene que ver con eso, con todo lo que yo hago diariamente que no me acerca a Dios. De pronto hay malos pensamientos, pensamientos de lascivia, peleas, iras. Usted ha visto que el hombre carnal a veces se vuelve violento y cada vez es más violento. Recuerdo mucho que antes de llegar mi familia al Señor, mi papá era un hombre muy violento, él era muy agresivo, daba unos puños tremendos, mi papá peleaba mucho, él pesaba 120 kilos, se metió a un gimnasio, los brazos eran así. Antes de llegar a Dios, yo recuerdo que mi mamá me contaba que él una vez manejaba taxi y entonces lo cerró una buseta. Y entonces él cogió y adelantó la buseta y cerró al man de la buseta. Y el man de la buseta se bajó con 2 ayudantes. Y mi mamá iba con él y Orlando, por favor, no, por favor, Orlando. Le rasguñó el cuello y todo. Y que mi papá se bajó y vino el man de la buseta con la cruceta y que mi papá cogió y le pegó un puño y lo botó al piso por allá. Tanto que los 2 ayudantes dijeron, no, don Orlando, qué pena, nosotros lo cerramos sin culpa. Ay, siga, ¿necesita algo? ¿Todo bien? Un hombre violento, pero toda la vida había vivido violencia en su casa, con su familia, en él. Y yo digo, o sea, él toda la vida fue así de fuerte. No, o sea, eso va en aumento. O sea, el hombre carnal iba creciendo, su violencia iba en aumento, como la inmoralidad puede ir en aumento, como los malos pensamientos pueden ir en aumento, como el pecado puede ir en aumento cada vez que tú le des más alimento. Dice, ¿cómo se vence ese hombre carnal? Pensando en las cosas del Espíritu. Escribe ahí, ¿qué tengo yo en mi mente? Dice acá, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué piensas tú a diario? Entonces tú te levantas y me levanté, comí rápido, quiero harto huevo, fríteme ahí una salchicha y salgo y al trabajo y necesito plata y va y peco y eso es todo el día estar concibiendo en tu mente pensamientos carnales. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora te aclaro, recuerda que el Señor dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, esto no se trata de que usted salga de este mundo, no, vivamos en este mundo, guardándonos del mal. Piensa en las cosas del Espíritu. Por ejemplo, un consejo, piensa en la palabra. Todo el tiempo debes estar reflexionando en lo que dice la Biblia de ti. Pregúntale al que está a tu lado, ¿ya sabes qué dice la Biblia de ti? No, ni idea, no sé. Entonces a leer Biblia. Tienes que saber qué dice la Biblia porque la Biblia es la voz de Dios. Y si la Biblia dice que tú eres un templo, no lo profanes, por ejemplo. Si la Biblia dice que guardes tus ojos, pues guarda tus ojos, lo que miras. Que guardes tus oídos de malas conversaciones, entonces cuando haya una mala conversación, a correr. Es necesario que lo hagamos. ¿Qué más dice? ¿Cómo más vencemos? Está notando esto de cómo vencer al pecado, porque quiero decirle que la respuesta siempre está en la palabra. Va a venir gente a preguntarte, oiga, es que tengo una lucha, ¿usted sabe cómo puedo vencer el pecado? Y tú le dices, mire, la verdad, enciérrese en su casa, ahí solito y ahí no lo toca. Sí, adentro está el pecado. O sea, no invente, la palabra tiene la respuesta. ¿Qué más dice? Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Para los que viven atribulados, agotados, cansados, ocúpate de tu espíritu para que tengas paz. Pastor, es que en mi casa solo peleas. Es que usted viera, pastor, en la casa solo peleas. Pues haz que en tu casa se ocupen del espíritu para que haya paz. Diga al que está a su lado, paz. Tercero, sujetarse a la palabra. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Sujétate a la palabra. Sujétese a la palabra. Mire, hay un versículo en Proverbios que cambió mi vida. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los necios pasan y reciben el daño. Si hay cosas que usted sabe que le van a hacer mal, recuerde ese verso y diga, uy, no, tengo que huir de aquí, no puedo estar aquí con estos borrachines o con mi mal amigo, yo tengo que ver el mal y huir y esconderme. No se quede a solas para abrirle una puerta a la fornicación. Huya. Sujétese a la ley de Dios. Diga al que está a su lado, vamos a someternos a la palabra. Lo que la Biblia diga. Mire, cada vez que usted tenga que hablarle a alguien, póngalo de frente y ponga una Biblia en la mitad y dígale, mira, vamos a hablar lo que esto diga.
Vamos a hablar lo que la palabra diga. Si la palabra dice que hay que perdonar 70 veces 7, pues vamos a perdonar. Porque a veces cogemos la Biblia como en un ring de boxeo. A ver, la Biblia y yo. ¿Qué papá? Y la Biblia te va a ganar. A ver, yo tengo más razón que usted. Hágale. No, o sea, no pelees con la palabra. Sométete a la palabra y vas a ver un fruto diferente. Así se vence el pecado. Y lo cuarto, ¿qué más dice? Eso, tremendo. Dice agradar a Dios. Diga agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted sabe en su espíritu, mire, quiero decirle que usted sabe que hay cosas que agradan a Dios y que hay cosas que no lo agradan. Eso usted no necesita llamar a su líder, venga líder, en serio, una cola y pola. En serio, solo certifíqueme, es una cola y pola. Es mi familia, vamos a cantar la novena, una cola y pola. No, su propio espíritu yo sé que le habla. Tú sabes que te va hablando a tu espíritu y ¿será que con esto agrado a Dios? No, no lo agrado. Listo, no lo hago. Porque si abres una pequeña puerta no vas a agradar a Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo? ¿Aprendimos del profeta Elías y de Juan? De eso trata, de vencer las obras de la carne. Mire, haga de cuenta que usted lo tiene en una mano el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Quién está más fuerte hoy? ¿Quién está más fortalecido? Pastor, el hombre espiritual. Sí, pero usted va a salir y ve una mujer que lo seduce. Porque el hombre carnal tiene que menguar. ¿Cómo va a hacer que usted mengue el hombre carnal? Pues alimente el espiritual. Ayuno, adoración, escuche música de Dios, lea la palabra, escuche bien esto. Venga a la iglesia. Siempre. Siempre, mira, nosotros como jóvenes sé que tenemos algo re claro y sé que todos lo tenemos. Mire, tenemos que lograr que la gente venga. La gente ahí sentada, algo sucede. Yo tengo discípulos, algunos más nuevos que otros. Los nuevos me impacta mucho que no he sacado la reconsejería. Mira, vamos a hablar 20 horas de tu vida y te va a ministrar. No, le he dicho, venga y siéntese ahí. Cuando pasan las 2-3 semanas y me cuentan, mira, Dios me ha venido hablando, pude cortar con esto, dejé esto, me he transformado. Venir, escuchar la adoración, se edifica. Yo sé que todos llegamos al principio, está el nuevo que escucha las canciones y ve la pantalla y como que, amén, pues tú me hablarás. Y la canción y el cántico y estar acá, algo se va contagiando de parte de Dios. Por eso venza a ese hombre carnal alimentando al espiritual. Le está hablando el Señor, dígale al que está a su lado, su hombre carnal está muy gordito. Dile, tu hombre carnal está muy gordito, mengua. Y tu hombre espiritual sigue flaquito, dígale, sigue flaquito el espiritual. Engorda el espiritual. Amén. ¿Ustedes cómo son? Yo le digo, tu hombre carnal está gordito. Y algunos, uy, está gordo. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es? Siguiente, verso 5, ¿sí? Dice esto, acudía a él Jerusalén, a Juan venía a Jerusalén, toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué más se hace en un desierto? Bautizarnos en el Jordán. Diga, bautizarnos en el Jordán. Algunos decían, confesando en el Jordán. No, primero, bautizándonos primero. Ahorita el pastor Fabián explicaba lo que significa bautizarnos. Mire, bautizarnos es sumergirnos totalmente. Diga, sumergirnos totalmente. El mejor ejemplo, yo siempre he dado este ejemplo y la gente le queda re claro. Usted le sirven una taza de chocolate y le pasan un pan blandito. Y usted, ¿cuántos dicen amén? Ahorita al final. Entonces usted coge el pan blandito y por la mitad así calientico, que es todo blandito, que saque la humita así. ¿Se lo está imaginando? ¿Alguno con hambre aquí que levante la mano? Y levanta así y coge el pan blandito y coge esa taza de chocolate. Y si no le gusta el chocolate, un Milo, un Chocolisto, un café con leche, como panela, lo que usted quiera. Y coge y lo sumerge tanto que los dedos le quedan así mojaditos. Algunos me ven la mano y dicen, lance ese pan. Aquí no hay un pan. Reaccione. Y coge y sumerge en el chocolate y sale ese pan bautizado de ese chocolate que usted lo ve como que hace así caliente y que eso es bautizar. Sumergirse totalmente, que no quede nada de usted hasta que usted salga untado de la gloria de Dios.
De eso se trata. En el desierto tenemos que sumergirnos más, porque la prueba es más intensa. Entonces hay que sumergirse más en Dios, buscar más de Dios. Mire, los que están orando por un ministerio y no tienen ni uno, no se cargue, sumérjanse más. Yo tengo el testimonio de una chica de esta iglesia que tenía su ministerio chiquito, para no decir que no tenía. Porque yo siempre digo, creo lo que dice mi pastora, el ministerio yo lo tengo adentro. Entonces yo tengo las personas acá, pero no están ahí. Y entonces esta chica coge y empieza a orar y hace ayunos y clama. Y yo me acuerdo que la conocía y en la casa y desde la mañana hasta el mediodía y salía con el ojo así. ¿Y qué estás haciendo en ayuno? Orando a Dios que sople. Y empecé a ver cómo el Señor le empezó a soplar chicas y le daba. Hasta que uno dice, oiga, sí, eso es lo que hay que hacer. Sumergirse tanto que ya cuando uno salga otro. Recuerde que cuando el Señor Jesús se bautizó, acá unos versos más adelante, dice que el cielo se abrió y la voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió en forma física, algo que no se veía, se vio. Lo glorioso que es bautizarse todos los días sumergido en Dios. ¿Qué más se hace en el Jordán? ¿Usted sabe qué significa Jordán? Significa descender, postrarse hasta que usted diga, no doy más, me postro. Eso significa Jordán. Postrarse, inclinarse. Eso significa Jordán. Me gusta ese nombre, Jordán. Si tengo otro hijo le pongo Jordán. Mentiras, Aleja. Esto es, bueno, y lo otro dice confesar nuestro pecado. ¿Qué hay que hacer en el desierto? Dígale al que está a su lado, confiese. Dígale al que está a su lado otra vez, confiese. Hágale así, confiese. Ahí, mire, yo recuerdo mucho que cuando nosotros recién iniciamos en la iglesia, cuando teníamos como 13, 14 años aquí, cometíamos pecado y de las cosas más duras que había era confesar un pecado. Uno prefería mantenerlo oculto, así calladito. Y recuerdo que en esa época Dios era experto en sacarnos, bueno, siempre ha sido muy lindo el Señor en sacarnos los pecados a la luz. Entonces estábamos en el equipo de alabanza, iniciando todo, recién los primeros instrumentos que ya no quedan. Y recuerdo mucho que por allá alguno caía. Bueno, como no teníamos baterista, digamos, el baterista caía. Y entonces el baterista caía, pero por allá se había besado con una chica de la iglesia, nadie sabía. Y entonces un día íbamos a ensayar, estábamos empezando el ensayo, cuando el muchacho llega todo asustado, se sentó ahí, todo, mejor dicho, pálido del susto así. ¿Qué le pasó? No, yo tengo que contarles. Cuente, yo caí en pecado. ¿Qué hizo? Y confesó su pecado. Y yo recuerdo mucho que había llegado una señora de la iglesia a consejería con el pastor, a una cita que había pedido el pastor, y era la mamá de la chica con la que él había caído. Se había besado con ella. Y recuerdo mucho que ella pues se enteró y vino hey pastor, mire, su muchacho vino y se besó con mi hija y ahí qué pasa. Y recuerdo mucho que da uno por hecho como que ay, le di un besito y... Pero hasta que sale a la luz y uno dice, no, yo debía haber confesado. Porque quiero enseñarle que cuando uno confiesa, o los tiempos de confesión son tiempos de gracia y misericordia de Dios. Cuando tú confiesas es porque Dios va a extender su brazo y después de una buena palmada te trae de nuevo. Yo te pregunto, ¿qué es peor? ¿Confesar o perderse en la vida? Perder la salvación, perderse en el mundo, morir sin Dios. Usted de pronto pasa un tiempo de angustia, de vergüenza, de dolor, de quebrantamiento, pero salvas tu vida para Dios. Pero si tú te pierdes, ¿qué provecho tiene? Cuéntale a otro tus luchas, tus debilidades. Si tú tienes un líder, ve a tu líder y le dices, líder, esto me está costando mucho, las chicas, las jovencitas, las mujeres, la plata, el dinero, la pornografía, el pecado que sea. Confiesa para salvar tu vida. Mire, fue lo mejor que yo pude haber hecho en mi vida, confesarle mi pecado a mis papás. Me ayudaron tanto y fue tan efectivo. A veces de pronto tus hijos no tienen la confianza para confesarte un pecado porque riegan una leche y es el fin del mundo. Y yo lo digo, yo tengo mi hijo y
pero quiero abrirle una puerta para que él un día diga, papá, mira, te he tenido esta lucha, ayúdame porque solos no podemos. ¿Cuántas veces usted la enfrenta solo y usted dice, no, ¿cómo voy a hacer yo solo? Y sigo cayendo y tropezando hasta que usted coge y agarra a alguien y le dice, venga, no, colabóreme porque solo ha sido difícil. En tus finanzas con Dios, si tú ya te ha costado, ven a tu líder y le ven, ayúdame a un administrar. ¿Por qué no pedir ayuda? Los que somos pareja tenemos una bendición adicional y es que el cónyuge es fundamental. Porque tú coges a esa preciosa mujer y le dices, mira, ayúdame con esto porque es difícil. Y ella re linda, ven, claro que sí, hagámoslo juntos. Y cuando uno sale adelante es re bello. Se siente en uno solo y un equipo. Y si tú tienes un líder, dile, un compañero. Por eso les digo, hagan equipos de clamor. Porque madrugar a las 3 a clamar es difícil. Pero si alguien venga, pero yo madrugo fácil. A mí me cuesta trasnochar, pero madrugar soy re bueno. Yo lo llamo, Q, vamos a orar. Hagamos un equipo, llamada de WhatsApp, Skype. O sea, es que eso de confesar es hacerlo juntos. Porque cuando tú confiesas, coges a otra persona y le dices, seamos uno y ayúdame. Me cuesta madrugar. Llámame y oramos juntos, pero no quiero perder una vida espiritual por dormir más. Eso es una confesión muy linda. ¿Está aprendiendo? Dígale al que está a su lado, a ver qué va a confesar. Confiese. Confiese. ¿Listo? Y sigo avanzando. Puedes poner la que sigue por eso. 7. Versículo 7 dice, al ver el que muchos fariseos, dígale que está a su lado, fariseos. Sí, yo le digo fariseos y fariseo. Y de los saduceos, dígale el que está a su lado, saduceo. No, o sea, saduceos, no saduceo. Venían a su bautismo, les decía generación de víboras. Al momento pensé ponerle este título a la prédica, generación de víboras. Ese Juan era tremendo, ¿no? Dígale al que está a su lado, generación de víboras. Es que ya de hecho la palabra es tenaz, ¿no? Ay, a mí no me diga víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted sabe que el ser humano produce fruto? Produce frutos. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que uno produce frutos y las personas que están a tu alrededor los comen. Tú no habías pensado en eso, ¿no? La Biblia dice que los hombres son como árboles. Salmo 1 dice, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua vivas. Tú te puedes imaginar que yo pase aquí por el lado de este varón y él da un fruto, pum, vengo y me lo como. Qué chévere, qué rico. Imagínese cuando hay personas que tú coges, vienes, comes el fruto y no quiero ni estar cerca. Me atoré. Limón y sal. A veces hay personas así, que su fruto es pesado estar con esas personas y por eso tenemos que valorar el fruto que estamos dando. Como pastor he visto jóvenes que han intentado enamorarse, formalizar una relación y uno ve el proceso que llevan, trata de comer ese fruto y no puede, porque no lo han hecho bien, porque no es de Dios, porque se saltaron procesos. Como hay otros que lo hacen bien y uno, de estos quiero comer el fruto porque me edifican. Si estás entendiendo que uno da un fruto y necesita comerlo, porque tú no das un fruto para verte bonito, tú das un fruto para que otros lo coman. Yo doy un fruto como papá, mis hijos lo quieren comer, mi hijo lo quiere comer, que él me vea como papá cuando yo llego a la casa y papi, ay, me abraza y se siente feliz y me dice, papi, ven, te caliento la comida y te atiendo, qué rico verte. Es que él se siente feliz con el fruto que come de mí. ¿O eres tú de esos papás o mamá que tus hijos te ven y al cuarto, cierre con seguro, Chito, que no sepa que estoy, Chito, voy a salir mientras está dormida, Chito, no mueva, y usted abre la puerta y ya se va? ¿Qué fruto estamos dando para que otros coman de ese fruto? Porque les digo, produzcan frutos de su arrepentimiento. Recuerda que esto es cambio, o sea, da frutos de tu cambio, de que tienes a Dios, de que vives con Dios. Esto tiene que dar un fruto en tu vida. Que viene tu esposa y te prueba y te diga, oye, qué rico, no te vayas, ay, quédate hoy, no salgas, qué rico, quédate, porfa. ¿Sí? Es que ese fruto se come. Qué rico que comieran un fruto y te dijeran, oye, no te vayas, quédate, por favor, edifícanos más, predica, enséñanos, ámanos. O sea,
necesitamos de ese fruto. Y es un tiempo de evaluar, porque él los veía y decía, qué fruto tan horrible que han dado, cambien ese fruto, con razón la gente les huye, no se pegan a ustedes. Es necesario producir un fruto diferente. ¿Estamos aprendiendo? Creo que ya acabé. No, creo que queda otra, ¿cierto? 9. Sí. No penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Escuchen bien esto es tremendo. Además el hacha ya está cortada, puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego, que era lo que te decía, cuando uno no da un buen fruto, puede ser cortado. Si tú traes carga a tu oficina, si tú eres el empleado que aflige a los demás, que esa competitividad o un mal ambiente, pues el jefe que tiene el hacha coge y te corta y te echa al fuego. Porque tú tienes que ser alguien que produzca buenos frutos. De pronto exasperas a tu esposo tanto que ya lo cortaste y lo mandaste lejos. Es necesario que demos un fruto bien lindo. Y ahora sí, creo que sigue el último, el 11, ¿sí? Yo a la verdad, esto es muy lindo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿ya de quién está hablando aquí? Del Señor Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Tremendo. Esos zapatos no me quedan grandes, dijo Juan de Jesús. Yo soy áspero, pero esos zapatos me quedan grandes. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este es el objetivo, y con esto quiero ir finalizando. La finalidad de la comunión con Cristo. Recuerda tu vida delante del Mesías elegido de Dios. Tenemos que proponernos mirar a Jesús cara a cara diariamente, que nuestra comunión con Cristo aumente. Mire que aquí ya no estamos hablando de agua, sino de fuego y poder de Dios. Y yo quiero cerrar con ese mensaje. El mensaje es frente a la cruz, de venir a Jesús. Pastor, ¿cómo puedo cambiar mis luchas? Ven a Jesús. Yo te enseñé, hice un listado de cosas prácticas que tú puedes hacer, pero te quiero decir que la clave es amar al Señor Jesús. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que esto fuera un seminario para parejas. Y entonces aquí le vamos a enseñar a los varones a ser buen esposo. 20 principios. Tienda usted la cama, barra el apartamento, trapee, exprima bien el trapero. 20. Cuando al final la conclusión es: ame a su mujer, ayúdele, atiéndala, ámela, sosténgala, acaríciela, bésela. Porque al final es eso. Los 20 principios nos sirven, los tips. Pero al final es ame a Cristo. Usted puede decir: mira, la vida con Dios, no vayas al antro, no tomes eso, no compartas con aquel. Ama a Jesús, ama al Señor. El tip es: no peleen en casa, amen al Señor Jesús. Porque aquí Juan me encanta. Juan filtra, coge, los mira, los bautiza, les predica, pero al final les dice: pero viene Cristo. Y Él sabe quién es quién, y Él sabe quién lo ama y quién no. Por eso la finalidad es la comunión con Cristo. Ama al Señor Jesús. Como hoy cantábamos. ¿Y por qué lo voy a amar? Porque abrió las puertas, porque me dio la victoria, porque me sanó, porque me salvó, porque me libró, porque el que estaba oprimido por su pecado fue libre gracias a la obra de Jesús. Porque usted puede orar al Padre y decirle: Padre, porque Cristo rompió el velo. Hay muchas razones por amar al Señor Jesús. Porque vendrá, porque lo veremos en gloria, porque la salvación es de Cristo. Recuerde que si usted confiesa que Jesús es el Señor, será salvo. Hay que creer en el Mesías que vino. Tan lindo es el Señor Jesús, que se hizo hombre. Y escuche bien, no solo murió, nos enseñó cómo vivir. Porque muy lindo que muera por nosotros, pero que nos enseñe a vivir. Él no me enseñó a morir, me enseñó a vivir. Me dice cómo vivir, los frutos que debo dar. La clave es la comunión con Jesús. Amén. ¿Le habló Dios? ¿Por qué no le dan un aplauso a Jesús? Y póngase de pie, por